Desde el primer día que mi esposo cruzó la puerta de la casa, yo supe que él pensaba que era tanto suya como mía. Lo veía en la manera en que hablaba de nuestro hogar, cuando en realidad esa casa era un legado de mis padres. Una herencia que me dejaron antes de fallecer, mi refugio, mi fortaleza. Pero la situación se complicó cuando su madre, mi suegra, empezó a venir con demasiada frecuencia. Al principio pensé que era la típica suegra entrometida, pero pronto me di cuenta de que se sentía la dueña. Movía muebles sin preguntarme, tomaba decisiones sobre remodelaciones, y hasta tenía la costumbre de recibir visitas como si estuviera en su propio hogar. Lo peor era ver a mi esposo dándole la razón en todo. Es tu madre, le decía yo, tratando de mantener la calma, pero esta casa es mía. La dejaron mis padres para mí. Él me miraba con una sonrisa torcida, como si no me creyera. Bueno, el día que nos casamos firmaste aquellos papeles, así que es de los dos, me soltó una noche, como quien lanza una bomba. Pero lo que él no sabía era que yo había cambiado esos documentos. Me di cuenta de sus intenciones antes de la boda, cuando, con excusas de amor eterno y protección, me puso frente a un contrato que quería que firmara. Fingí ingenuidad, lo dejé creer que me tragaba la historia, pero yo ya había preparado mis propios papeles, y fueron esos los que terminé firmando. La casa seguía siendo solo mía. Pero me cansé. Me cansé de verlos actuar como si me estuvieran haciendo un favor. De sentirme una invitada en mi propio hogar. Y ahí fue cuando decidí que era hora de tomar las riendas. Los días se fueron volviendo pesados. Cada mañana, al bajar las escaleras, encontraba a mi suegra ya instalada en la cocina, como si nunca se hubiera ido la noche anterior. Preparaba café y revisaba mis gabinetes, moviendo las cosas del lugar. Cambiaba las cortinas, traía cojines nuevos sin consultarme, y hasta había comenzado a dejar sus cosas personales en una de las habitaciones, como si estuviera marcando territorio. Voy a quedarme unos días más, me dijo una tarde, mientras se acomodaba en el sillón con su té. Sentí que me hervía la sangre, pero respiré hondo. Sabía que tenía que esperar el momento adecuado. Mientras tanto, mi marido se hacía el ciego. Incluso empezaba a bromear con su madre sobre cómo iban a cambiar esto o aquello. Peor aún, una noche lo escuché por teléfono, diciéndole a un amigo, al final, todo es de familia, ¿no? Mi vieja ya se siente como en casa, ja. Yo escuchaba en silencio, tragándome la rabia. Por dentro, ya estaba planeando. Pero la gota que colmó el vaso fue una cena que mi suegra organizó sin consultarme, invitando a varios familiares suyos. Cuando llegué esa noche, mi casa parecía una fiesta privada de extraños. Nadie se molestó en saludarme bien, y ella, parada en el centro del comedor, dijo con su sonrisa venenosa. Miren, acá está la señora, la que vive con nosotros. ¿La que vive con nosotros? Esa frase me dio un vuelco al estómago. Mi marido solo se rió y me guiñó un ojo, como si fuera una broma interna. Ahí entendí que ya no podía seguir callando, pero aún no era el momento. Sabía que si iba a dar el golpe, debía hacerlo cuando menos lo esperaran, cuando ya estuvieran tan confiados que no verían venir lo que tenía preparado. Así que, por fuera, fingí sonreír, pero por dentro, ya había empezado la cuenta regresiva. Pasaron las semanas y cada día la situación se volvía más surrealista. Mi suegra ya tenía copia de las llaves, seguramente hechas a escondidas, y llegaba cuando quería. Empezó a reorganizar la casa como si se tratara de un proyecto personal, cambiando incluso cosas que pertenecían a mis padres, los cuadros, las reliquias familiares, las fotos. Todo era reemplazado por adornos sin alma que parecían sacados de la sala de espera de un consultorio. Una tarde, la encontré en mi habitación, hurgando entre mis cajones como si fuera la dueña del lugar. Cuando me vio, apenas se inmutó. Estoy buscando unas sábanas limpias, las que tienes aquí no combinan con la decoración nueva del cuarto, me dijo con una frialdad que me heló la piel. Esa noche discutí con mi marido, pero fue inútil. Mi mamá solo quiere ayudar, no seas exagerada, me respondió, como siempre. Era increíble cómo había caído bajo su hechizo, como si mi propia casa hubiera sido engullida por una sombra. Decidí no pelear más. Cambié de táctica. A partir de ahí, me volví la mujer silenciosa, la que todo lo observa pero nada dice.
Ellos pensaban que me estaba resignando. Pero yo solo estaba tomando nota, archivando cada detalle, cada abuso. Mientras tanto, empecé a notar cosas raras. Escuché conversaciones a medias, murmullos detrás de puertas entrecerradas. Una tarde, los escuché a ambos planeando lo que parecía ser una reforma a gran escala. Mi suegra incluso mencionó, cuando vendamos la casa, podríamos comprar otra más grande. ¿Vender la casa? Eso fue como un disparo en mi pecho. Ahí supe que ya estaban contando con algo que no les pertenecía. Pero no dije nada. Sonreí y seguí jugando mi papel de esposa dócil. Por dentro, ya estaba trabajando en mi propia jugada. Porque lo que ellos no sabían, es que la casa no solo seguía siendo mía, sino que tenía guardada una sorpresa legal que les daría justo donde más les dolía. Pero para eso, debía dejar que cavaran su propio agujero un poco más hondo. La transformación de la casa ya era descarada. Un día me desperté y noté que mi suegra había cambiado la cerradura del portón sin siquiera mencionármelo. Ah, es que la anterior ya estaba vieja, no te preocupes, yo me encargué, dijo con su sonrisa hipócrita. Lo peor fue que mi esposo la respaldó con total naturalidad. Mi mamá tiene razón, era por seguridad. ¿Seguridad? ¿Seguridad de qué? ¿De mí? Pero eso no fue lo peor. Poco después descubrí que estaban guardando documentos en el estudio, papeles que nunca me consultaron. Una noche me armé de valor, esperé a que ambos salieran y revisé la carpeta que habían dejado sobre el escritorio. Ahí estaban, presupuestos de inmobiliarias, cotizaciones de reformas costosas, e incluso una carta preliminar de intención de venta. Sí, planeaban vender mi casa. Y sin consultarme. Pero lo más asqueroso fue leer un correo impreso donde mi suegra escribía a un abogado de confianza, mencionando la propiedad que mi hijo y yo tenemos. Ni siquiera me nombraban. Era como si yo ya no existiera. A pesar de la rabia que me quemaba por dentro, me mantuve en silencio. No podían saber que ya estaba al tanto de todo. Lo más cruel fue ver cómo mi marido empezaba a tratarme diferente. Era sutil, pero lo noté. Se volvió más frío, distante. Ya no tomaba en cuenta mis opiniones, y cuando hablaba de planes futuros, siempre incluía a su madre como si fuera una socia, no una visita. Y entonces llegó la bofetada final. Una noche, al llegar a casa, encontré a mi suegra organizando una especie de reunión privada en la sala, con un par de personas extrañas revisando planos sobre la mesa. Cuando me acerqué, uno de ellos me saludó como si fuera una extraña y dijo: «Ah, tú debes ser la esposa, qué bueno que estés aquí». Estábamos discutiendo opciones para abrir este espacio y hacerlo más atractivo para la venta. Me quedé helada. Mi suegra, con total descaro, me miró de reojo y añadió: «Sí, querida, estamos buscando lo mejor para todos. Aunque tú sabes, las decisiones importantes ya están encaminadas». Ese ya están encaminadas me perforó como una daga. En ese momento supe que la traición había llegado a su punto máximo. Pero también supe que la caída de ambos iba a ser mucho más dolorosa. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y estrategia. Yo sabía que estaban a punto de hacer su jugada final, pero no me quedé de brazos cruzados. En silencio, comencé a mover mis fichas. Fui directo al notario que había manejado la herencia de mis padres y le pedí una copia certificada de todos los documentos que acreditaban que la casa era exclusivamente mía. También me aseguré de dejar un par de detalles adicionales listos con mi abogado de confianza, alguien que ellos ni siquiera sabían que existía. Mientras tanto, seguí interpretando mi papel de la esposa ajena, la que no entiende, la que confía en la familia. Pero mi suegra y mi marido se estaban confiando demasiado. Una mañana, mi esposo se sentó frente a mí con la actitud de quien lleva un as bajo la manga. «Cariño», empezó, usando ese tono dulce que ya me sabía falso, «hemos decidido que vamos a vender la casa. Es lo mejor para todos. Con lo que obtengamos, podríamos invertir en algo más grande, incluso algo fuera de la ciudad». «¿Hemos decidido?». El plural me supo a veneno. Yo lo miré y sonreí, fingiendo ingenuidad. «Claro, amor, si tú crees que es lo mejor». Esa fue la señal que necesitaban. Al día siguiente, mi suegra llegó con una carpeta.
Solo falta que firmes aquí, me dijo, señalando unos papeles. Era un documento de cesión de derechos. Pensaban que era estúpida. Ellos estaban convencidos de que me tenían acorralada, que la manipulación emocional y el desgaste habían surtido efecto. Lo que no sabían era que esa carpeta sería la prueba final que yo necesitaba. Les tomé el papel y les dije, déjenme revisarlo bien, ya sabes que estas cosas me dan un poco de nervios. Claro, tómate tu tiempo, dijo mi esposo con una sonrisa tan fingida que me costó no reírme en su cara. Ellos ya estaban celebrando antes de tiempo, mientras yo por dentro ya estaba preparando el contraataque. Porque no solo tenía los documentos legales listos, sino que había descubierto algo más. Mi suegra había manejado ciertos movimientos financieros que no eran del todo legales, y mi marido estaba al tanto. La traición era doble. Y mi golpe sería devastador. Porque si iban a jugar sucio, yo iba a terminar la partida. Me dieron una semana para pensar la firma del documento. Fue la semana más larga y más calculada de mi vida. Mientras ellos caminaban por la casa como si ya tuvieran las llaves del reino en sus manos, yo ajustaba cada hilo desde las sombras. Fui a ver nuevamente a mi abogado y le entregué una copia del documento de cesión que me habían pasado. Le expliqué todo, la manipulación, las decisiones a mis espaldas, la venta que planeaban. Perfecto, me dijo mi abogado. Déjalo seguir. Cuando ellos den el paso en falso, entramos fuerte. Y así lo hice. En casa, la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La suegra ya hablaba abiertamente de la mudanza. Voy a buscar unas cortinas nuevas para la casa que vamos a comprar, decía sin ninguna vergüenza. Incluso había empezado a empacar mis cosas en cajas. Mi marido también cambió su actitud, más distante, casi cínico. Una noche me dijo, nos estamos adelantando porque sabemos que al final firmarás, es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Pensé. Claro, menos para mí. Pero actué. Fui más fría que ellos. Llegó el día acordado para la supuesta firma. Ellos me esperaban en el comedor, sentados frente a la carpeta con los papeles listos y 2 copas de vino sobre la mesa, como si estuvieran celebrando un trato ganado. Lista, querida, dijo mi suegra, sonriendo con una mirada de triunfo. Me senté frente a ellos, tomé la pluma y los miré a ambos. Les sonreí. ¿Saben? Antes de firmar, tengo algo que mostrarles. Ambos se miraron confundidos. Saqué lentamente un sobre grande que traía conmigo. Lo coloqué en la mesa y lo abrí frente a ellos, dejando que salieran las copias de la escritura original de la casa, los documentos legales de la herencia y una carta firmada por mi abogado. Esto dice que la casa es exclusivamente mía, desde antes de casarnos, dije, con voz serena. Mi marido palideció. Mi suegra se quedó petrificada, las manos tensas sobre la mesa. Pero no terminé ahí. Además, continué mientras sacaba otra carpeta. Tengo pruebas de unos movimientos financieros que ambos han estado haciendo a espaldas mías, algunos bastante cuestionables. Su madre soltó un leve jadeo y mi esposo se inclinó hacia adelante, nervioso. ¿Qué es esto?, murmuró. Yo crucé los brazos. Es la última oportunidad para que ambos dejen la casa voluntariamente, antes de que esto lo vea un juez. El silencio fue sepulcral. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiese congelado. Pero yo no dije más. Me levanté despacio, les di la espalda y salí de la habitación. La verdadera tormenta apenas estaba comenzando, y ellos, por primera vez, no sabían qué hacer. Esa noche no durmieron. Lo supe por cómo a la mañana siguiente sus ojos estaban hinchados, sus rostros tensos y la cocina en silencio absoluto. Pero no me relajé. Sabía que los dos no iban a rendirse tan fácil. Mi suegra no era de las que aceptan la derrota y mi marido era su fiel soldado. No tardaron en intentarlo. Un par de días después, mientras yo fingía estar distraída revisando papeles en la sala, escuché una conversación a escondidas en la cocina. Ella no puede echarnos así, decía mi suegra en voz baja. Podemos decir que fue un acuerdo verbal, que esta casa se mantenía en comunidad conyugal, no importa lo que diga ese papel. Mi marido asintió, nervioso. Si logramos venderla rápido,
ella no podrá detenerlo. Aún podemos mover los contactos de la inmobiliaria. Ahí estaban, intentando aferrarse al último hilo podrido de su plan. Lo que no sabían es que ya los tenía más que atrapados. Dejé pasar otro par de días, dejándolos creer que todavía podían ganar. Incluso fingí estar considerando la venta. Mi esposo volvió a sonreírme, intentando recuperar su falso encanto. Quizá podamos encontrar una solución que nos beneficie a todos, dijo, como si aún tuviera el control. Hasta que llegó el día clave. Organizaron una reunión casual en la casa con la misma gente de la inmobiliaria y un par de conocidos suyos. Planeaban mostrar la propiedad sin mi autorización. Pero yo ya había preparado mi propia reunión, solo que la mía incluía a mi abogado y a un agente judicial. Cuando ellos estaban en pleno tour por mi hogar, apareció mi abogado en la puerta con la documentación oficial. Disculpen la interrupción, dijo con voz firme mientras mostraba la carpeta, pero esta propiedad no está en venta y las personas que están aquí están usurpando sin derecho legal. El silencio fue demoledor. La suegra intentó hablar. Esto debe ser un malentendido, dijo, pero su voz temblaba. No hay malentendidos, respondí yo, entrando en la sala. Esta casa es mía y ya inicié el proceso legal para que ambos sean desalojados. Mi marido se puso rojo, apretando los puños. Tú no puedes hacernos esto, gritó, mostrando por primera vez su verdadera cara frente a todos. Oh, sí puedo, le dije, sin levantar la voz. Y ya lo hice. La inmobiliaria cerró sus carpetas rápidamente, incómodos. Los testigos murmuraban entre sí, algunos mirando con lástima a mi esposo y a su madre. Ellos habían perdido. Pero aún faltaba un detalle final, porque mientras ellos trataban de absorber la humillación, mi abogado añadió con calma, y una última cosa. También se está abriendo una investigación por movimientos financieros irregulares que involucran a ambos. Las caras de los dos se desfiguraron por completo. El golpe final acababa de aterrizar. Yo solo me quedé de pie, firme, mirando cómo su pequeño imperio se desmoronaba frente a sus propios ojos. No pasó ni una semana desde aquella reunión cuando la orden oficial llegó a sus manos. La notificación de desalojo estaba firmada y sellada. Tenían 48 horas para abandonar la casa. No hubo gritos esta vez. No hubo súplicas. Mi suegra me miró con un odio silencioso mientras empacaba a toda prisa sus cosas. Era la primera vez que la veía sin su falsa sonrisa, sin su aire de superioridad. Ahora era solo una mujer derrotada, metiendo ropa y adornos inútiles en bolsas plásticas. Mi marido no me dirigió la palabra. Bajaba por las escaleras con cajas en las manos, evitando mi mirada, con la mandíbula apretada. Había perdido, y lo sabía. Aún así, intentaron salir con algo de dignidad. O al menos eso creían ellos. Pero para mí, lo único que veía eran dos sombras desvaneciéndose, llevándose consigo la traición y las mentiras. El día que se fueron, la casa quedó en silencio. Ni un ruido, ni una palabra. Solo la puerta cerrándose tras ellos mientras el eco de sus pasos desaparecía calle abajo. Me quedé sola en el salón, respirando hondo. Pero no era alivio total, porque aunque la casa era mía otra vez, la herida seguía abierta. Me moví por cada habitación, deshaciendo los cambios que habían impuesto. Quité esas cortinas horribles que mi suegra había colgado, guardé sus adornos baratos en una caja para tirarlos, y devolví las fotografías de mis padres a su lugar, sobre la chimenea. La casa, poco a poco, volvía a ser un hogar, mi hogar. Pero algo me decía que no sería el final definitivo. Había una mirada en mi suegra cuando se fue, una que no era solo de derrota, sino de promesa. Una promesa de que no se rendiría tan fácil. Esa misma noche, mientras me servía un café en la cocina, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Sin nombre. Solo 2 palabras. Esto no termina. Sonreí levemente, como quien ya sabe que la guerra no ha terminado pero tampoco le teme. Y así, mientras apagaba las luces de la casa y me preparaba para mi primera noche en paz, supe que aún quedaba una última jugada por enfrentar. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y alerta. Por un lado, la casa respiraba distinto, más liviana sin esas presencias tóxicas. Por otro,
El mensaje anónimo seguía dándome vueltas en la cabeza. Pero no me dejé llevar por el miedo. Sabía de lo que eran capaces, y esta vez estaba lista. Una mañana, mientras desayunaba, vi por la ventana una camioneta estacionada frente a la casa. En el asiento del conductor, mi suegra. Sola. Me observaba fijamente, con esa mirada de quien siente que aún puede reclamar algo que ya perdió. No bajó del auto. No tocó la puerta. Solo se quedó ahí, inmóvil, hasta que encendió el motor y desapareció por la calle. Fue su despedida silenciosa, o quizás su amenaza velada. Horas después, recibí otra notificación. Habían intentado mover algunas cuentas bancarias conjuntas que nunca llegamos a cerrar, pero mi abogado ya había congelado todo. Otro intento fallido. Se estaban quedando sin recursos, sin excusas, sin poder. La noche siguiente, mientras colocaba las últimas fotos de mis padres y reorganizaba la biblioteca que tanto amaban, sentí una calma profunda. La casa, esa que me heredaron con tanto sacrificio, por fin me pertenecía de nuevo, limpia de intrusos y traiciones. Me preparé un té y me senté frente a la ventana, viendo cómo el viento movía las hojas de los árboles afuera. Había ganado. Pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. Ya no era la mujer que toleraba silencios incómodos, que aguantaba faltas de respeto por amor ciego o lealtades rotas. Esa versión de mí se había ido con ellos. Esa noche, antes de apagar las luces, me miré en el espejo y sonreí. Por primera vez, no había rastro de rabia ni de miedo. Solo quedaba la certeza de que la casa, mi vida, y mi destino estaban en mis manos. Y si alguna vez intentaban volver, ya sabían de lo que era capaz. Pasaron semanas desde la última vez que los vi. La casa ya era otra. Mi espacio, mi refugio, sin voces ajenas ni sombras rondando por los pasillos. De vez en cuando, alguna vecina me comentaba haber visto a mi suegra o a mi marido por la zona, merodeando a distancia, como fantasmas que no aceptaban su destino. Pero yo ya no me inmutaba. Cerré cuentas, rompí vínculos, y blindé legalmente todo lo que era mío. No me debían solo una disculpa, me debían años de tranquilidad y respeto. Pero ya no me importaba. Los que pierden no son quienes son traicionados, sino quienes lo apuestan todo y terminan vacíos. Una tarde, mientras barría el porche y el sol caía suave sobre el jardín, sentí por primera vez que el pasado ya no tenía peso. Los traidores se habían ido. La casa, mi hogar, volvía a respirar. Y yo también. Dime qué te pareció la historia. No te olvides de dejar un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas nada del Rincón de las Historias.